Nintendo 64 DD es un sistema de expansión para la Nintendo 64. Al principio de su desarrollo tenía el nombre en clave Dynamic Drive y se conecta a la Nintendo 64 a través de la extensión port que se encuentra en la parte inferior de la consola. Historia. El 64DD fue anunciado en el evento Shoshinkai de Nintendo en 1995, llamado actualmente como Space World. En 1994, durante la fase de desarrollo de la Nintendo 64, Nintendo había explorado la posibilidad de complementar el formato de cartucho con el formato CD-ROM. 77, así como forjar una estrategia en línea temprano con Netscape, cuyo fundador gestión tenido recientemente como directamente desde la SG diseñadores del núcleo Nintendo 64 hardware en Nintendo retuvieron el impulso básico de estas ideas, pero pronto alterados drásticamente ambos planes. El 64DD fue anunciado en 1995 de Nintendo Shoshinkai Comercio Espectáculo que ahora se llama Nintendo World. Apodado Voluminosos Drive, que se presentó de nuevo durante los espectáculos de raíz en noviembre de 1996, donde el director de comunicaciones corporativas de Nintendo, Perrin Kaplan, anunciado originalmente ventana de lanzamiento del periférico como sucede en Japón a finales de 1997. Incluido en la lista de principios desarrolladores comprometidos, raras descuentan oficialmente los rumores de inminente cancelación de pre-lanzamiento de la periférica. El evento contó con el creador, un juego musical y de animación por Software Creations, la misma compañía que hizo herramienta de sonido para el kit de desarrollo de Nintendo Ultra 64. Se promociona la capacidad del juego para ser implementado en otros juegos, lo que permite a un jugador para reemplazar texturas de cualquier juego ya disponible y, posiblemente, crear nuevos niveles y personajes. No hubo versión jugable del creador disponible en este espectáculo, pero más tarde se integró en Mario Artista Paint Studio. 6 meses más tarde, Nintendo publicó el 30 de mayo 1997 comunicado de prensa anunciando el primero de lo que se convertiría en una serie de retrasos en el lanzamiento del producto, diciendo que había sido reprogramado para marzo de 1998 con ningún comentario sobre un programa de liberación de América. En ese momento, los retrasos fueron presuntamente atribuidos a la evolución prolongada de los dos discos y las tecnologías de propulsión. El 9 de junio de 1997, Nintendo y Alps Electric anunciaron su socio de fabricación para el 64DD todavía tentativamente titulado. Más retrasos se anunció posteriormente, incluyendo empujar el lanzamiento para junio de 1998 y para el 4 de 1998. En el E3 en junio de 1997, el principal diseñador de juegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto, especuló que los primeros juegos en ser liberados para el nuevo sistema sería SimCity 64, Mario Pintor, Pokémon Monsters, y La Madre 3. En una entrevista de diciembre de 1997, desarrollador de juegos de Nintendo Shigesato Itoi confesó la dificultad inherente en repetidas ocasiones intentar describir y justificar el potencial largamente prometida de la misteriosa periférica a un público curioso. Dijo vacío que sería sono static orte más fácil de entender si el DD se incluyó ya cuando el N64 salió por primera vez. Se está haciendo más difícil de explicar después de los hechos. Risas. El 64DD fue lanzado el 1 de diciembre de 1999 en Japón. Anticipando que su periférico planeada desde hace tiempo se convertiría en un fracaso comercial, Nintendo vendió principalmente a través del sistema de servicio de suscripción llamado Ramnet y clientes seguirían recibiendo los juegos a través del correo electrónico también. Solo cantidades muy limitadas de la 64DD fueron puestos a disposición a través de tiendas. Como resultado, el 64DD solo fue apoyado por Nintendo para un corto periodo de tiempo y solo 9 partidos oficiales, 3 juegos de terceros y una suite de aplicaciones de Internet fueron puestos en libertad por ello. La mayoría de los juegos 64DD fueron canceladas totalmente, lanzado como a cartucho de Nintendo 64 juegos como tamaños de almacenamiento de cartuchos ha aumentado o, eventualmente, portado a otras consolas como la próxima generación de la consola de Nintendo GameCube. Sin embargo, el 64DD fue lanzado únicamente en Japón el 1 de diciembre de 1999. Nintendo, anticipándose a que su periférico con disco duro pudiera ser un fracaso comercial, vendió el sistema con un servicio llamado Ramnet, vendiéndose con el sistema a los consumidores o al por menor a los distribuidores. Como resultado, el 64DD fue apoyado por Nintendo por un corto periodo.
Con el lanzamiento de la Nintendo GameCube, algunos accesorios que fueron lanzados o estaban todavía en desarrollo para el 64DD fueron lanzados en la GameCube. Hardware. El 64DD. Solo Nintendo diseñó el 64DD con el fin de permitir el desarrollo de nuevos géneros de juegos, que fue principalmente su logro. Tres principales características de diseño: su estrategia de almacenamiento dual, su nuevo reloj de tiempo real RTC, y su conectividad a Internet. La estrategia de almacenamiento dual de la Nintendo 64, más el 64DD consiste en la introducción de discos de almacenamiento masivo regrabables propietarias, que son de gran capacidad, regrabable, y barato, pero moderadamente rápido, complementado por sus anfitriones cartuchos de alta velocidad tradicionales del N64, que son de baja capacidad, no se puede escribir, y caro, pero muy rápido. A las unidades magneto-óptico utiliza generalmente una combinación de la tecnología láser óptica similar a la de un CD-ROM, y la tecnología magnética regrabable similar a la de un disco duro. Aunque en todos los sentidos incompatibles con cualquier otro producto de electrónica de consumo, tecnología de almacenamiento magneto-óptico de la 64DD se asemeja a un reducido número de productos contemporáneos. La tecnología magneto-óptica de minidisc de Sony contemporánea, y la concha grande y robusta del disco zip para ordenadores personales. Como complemento de su estrategia de cartucho patentado y protegido contra copia, el formato de disco de 64 MB propietaria era más rápido, flexible y moras respuesta protegidos contra copia en el formato de disco compacto de los productos básicos, que es más barato de producir, pero es mucho más lento, de solo lectura, y de Nintendo el corte más fácil de copiar en los ordenadores personales. Utilizado por varios competidores tales como la PlayStation de Sony, la tecnología de CD más avanzada entregado por las consolas de juegos contemporáneas puede contener al menos 650 megabytes de información con un pico de 300 KB/s de rendimiento y más de 200 ms. Buscan velocidad, en comparación con la década de los 64 para Nintendo. Tamaño del cartucho de 4 a 64 MB y 5 a 50 MB. Fuente SBT requerida de baja latencia y los tiempos de carga instantánea, y el tamaño del disco de 64 MB de la 64DD y 1 MB/s de velocidad de pico con 75 ms promedio de búsqueda de latencia. Mejor fuente requerida. La alta latencia y bajo buscan rendimiento máximo de una unidad de CD-ROM 2X. Contribuir a la tartamudez contenido y un tiempo de carga muy largo de juego en una sesión en muchos títulos. Cita requerida. Como ejemplo de estrategias de almacenamiento variable Nintendo que determinaron el desarrollo de The Legend of Zelda Ocarina of Time Retargeted de formato de disco 64DD solo, mucho más rápido que el formato de cartucho, por razones de rendimiento. Similares en proporción de la comparación histórica de los disquetes Famicom Disk System para cartuchos de Famicom tempranas. Las especificaciones de diseño iniciales de este formato de disco habría sido septiembre, durante un periodo de tiempo a cuando el tamaño inicial del cartucho de N64 fue 4 MB como con Super Mario 64, y 32 MB se convirtió en tamaño popular en los últimos años. Sin embargo, el formato de disco 64DD serviría como expansión significativa sobre su lanzamiento 1999 cuando un 32 cartuchos megabytes eran la norma 8 y solo 3 cartuchos de 64 megabytes se han publicado. Capacidad de escritura del medio, hasta 38 megabytes por disco, produciría beneficios duraderos a los juegos sociales y género de los juegos como el de la Famicom Disk System. Nintendo contempla CDS en 1994 antes de la 64DD. En este momento, los cartuchos ofrecen tiempo de acceso más rápido y más velocidad de movimiento y los personajes que los CD. Por lo tanto, vamos a presentar nuestro nuevo hardware con cartuchos. Pero con los CDS serán superados eventualmente estos problemas. Cuando eso suceda, verás Nintendo utilizando el CD del software como medio de almacenamiento de nuestro sistema de 64 bits. Howard Lincoln, presidente de Nintendo of America, 1994. Al describir la elección de discos de propiedad en lugar de los CD-ROM, diseñador de juegos de Nintendo Shigesato Itoi explicó: CD contiene una gran cantidad de datos, DD tiene una cantidad moderada de datos y los datos de copia de seguridad, y de cartuchos ROM menos mantenga la fecha y procesar el más rápido. Al conectar un DD de la consola de juegos, podemos aumentar drásticamente el número de posibles géneros.
En consideración de real equivalente precio de lanzamiento del 64DD de alrededor de dólares americanos 90, gerente de ingeniería de software de Nintendo Jim Merrick advirtió: estamos muy sensible al coste de la consola. Podríamos conseguir un mecanismo de unidad de CD-ROM de 8 velocidades en la unidad, pero en los 200 mercado de las consolas entender, sería difícil de lograr eso. Para más detalles sobre las estrategias de almacenamiento alternativos de la Nintendo 64 y las optimizaciones que participan con los cartuchos, consulte la Nintendo 64 cartucho de juego. Muchos liberados Nintendo 64 juegos de cartuchos son no estático programado para detectar la presencia de una unidad de disco correspondiente 64DD y de expansión opcional del juego, la mayoría de los cuales no son nunca totalmente desarrollados o se han publicado. Sin una unidad de expansión actual, lleva, en ya disponible el juego independiente. Dependiendo de las capacidades específicas del juego, estas ampliaciones pueden tiendas proporcionar niveles adicionales, minijuegos, y pueden almacenar contenido personal y generado por el usuario. Cualquier juego que Nintendo 64 no utiliza activamente la unidad 64DD tiene acceso potencial a solo los pocos kilobits de almacenamiento grabable en la edición estándar y Nintendo 64 cartuchos Controller Pack en algunos de almacenamiento con batería de respaldo interna para almacenar el progreso solo del jugador básica y preferencias. En adiciones al almacenamiento de escritura, el reloj en tiempo real permite la existencia de mundos del juego persistentes según funcional en el reloj en el mundo real y el calendario, respaldados por una batería incluso una cuando la potencia principal del sistema está apagado. Plomo, diseñador de juegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto, cuento esto del desarrollo de 4 años del juego 64D de última instancia inédita con lo estamos haciendo en el 64DD porque quería hacer una función de reloj, eso ya disponible, incluso si se corta la alimentación, todavía puede elevar las criaturas. Un cartucho de módem está empaquetado con el sistema, lo que permite el software de conectividad de módem de Internet de la CU con alimentación a través de RapNet en adiciones a sus miembros solo para sitios de portal. El 64DD tiene un chip integrado que contiene una fuente mejorada y biblioteca de software de audio para que todos puedan compartir, ahorrando aún más superior del potencial espacio disponible en cartuchos de almacenamiento masivo y discos. El 64DD tiene un coprocesador de 32 bits para ayudar a leer los discos y transferir datos a la consola principal. La cubierta principal N64 utiliza su RCP NQVR 4300 para procesar los datos de la ranura del cartucho de la parte superior y los dispositivos de /S. Al igual que casi todas las consolas basadas en disco, el 64DD puede arrancar sin un cartucho en la cubierta superior, ya que dispone de un menú de arranque. El 64DD se empaqueta con el 4 MB de RAM de expansión pack, dando un total de 8 MB. El 64DD tiene su propio kit de desarrollo de software que funciona en conjunto con el kit de desarrollo de N64. La N64DD tenía un coprocesador de 32 bits que ayudaba a leer los discos magnéticos y transferir datos a la consola principal. Se suponía que sería la respuesta de Nintendo al sistema de Compact Disc que usaba la Sony PlayStation, la cual era más barata de producir y además el CD podía almacenar aproximadamente 650 megabits frente a los 512 megabits 64 megabits que podía almacenar la Nintendo 64 en un cartucho. El nuevo formato de almacenamiento de la N64DD era regrabable y permitía almacenar una capacidad de 64 megabits. Además, los juegos de la Nintendo 64 podían utilizar un cartucho del 64DD como una expansión para obtener niveles extras, minijuegos y salvar datos personales. El dispositivo funcionaba como una unidad zip y tenía una librería de audio en ANZ para su uso en los juegos. La cubierta principal de la N64 utiliza su RCP y el MIPS 4300i para procesar los datos de la ranura superior para cartucho y los dispositivos de entrada y salida E/S. Para poder utilizar el 64DD se necesitaba de un extra de 4 MB de RAM para tener un total de 8 MB. Además, el 64DD puede cargar ella sola sin necesidad de un cartucho en la ranura superior porque tenía un sistema operativo estándar. Más tarde, otros sistemas de Nintendo también llevarían uno propio como la Nintendo GameCube y la Nintendo DS.
El 64DD tenía su propio kit de desarrollo que funcionaba junto al kit de desarrollo de la N64. Accesorios. La versión lanzada del 64DD incluía un módem para conectarse a la red RAMnet, un adaptador para el audio-vídeo que tiene un Lightning y un jack Embraer llamado Capture Cassette para conectar al slot principal de cartuchos y un ratón que se conectaba a la entrada de los mandos.